Si le diste clic a este video es porque quieres saber cómo estudiar la Biblia, cómo leer la palabra de Dios de manera que puedas entenderla e interpretarla. Hoy les voy a dar 3 tips o consejos que me han ayudado a mí en mi experiencia y relación con la palabra de Dios. Al final de este video vamos a leer un texto y juntos lo vamos a estudiar, a desglosar con estos sencillos tips que sé que la próxima vez que leas la palabra de Dios te va a ayudar muchísimo. Número 1. Observa. Lee lo que dice literalmente. Necesitas tomarte un tiempo para leer con pausa lo que dice la palabra de Dios de manera literal. ¿Y qué vas a observar? Primero, busca repeticiones. Repeticiones de palabra, repeticiones de frase. Es lo primero que debes buscar. Un ejemplo de repeticiones lo encontramos en Salmos 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, en ti pongo mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y al leer este texto, podemos notar que en 3 oportunidades repite la palabra confianza. Porque el énfasis de este mensaje es que debemos confiar. Dice confianza, confío en Dios y por tercera vez repite confío. Eso quiere decir que hay un poder grande en confiar en Dios. Por algo lo repite 3 veces. También tenemos la palabra miedo, que se repite en 2 oportunidades. Cuando siento miedo y finalmente dice no siento miedo. Porque nos habla, nos motiva que en medio de nuestro miedo, de circunstancias que produzcan miedo a nuestro corazón, debemos confiar. Hay un poder increíble cuando confiamos en medio del miedo. Así que con este ejemplo tú puedes agarrarlo también para cualquier texto que estés estudiando o leyendo en tu día a día. Anota en un cuaderno cuáles son las repeticiones. La segunda cosa que vas a observar es busca los cambios en el texto, las variaciones, cómo comienza y cómo termina. Un ejemplo de cambios o variaciones en el texto lo encontramos en Santiago 4, 5 y 6, que dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Quiero darle unos segundos para que ustedes puedan observar. ¿Miras algún cambio en el texto? Sí, al comienzo de la escritura lo dice con énfasis. No molesto o enojado, pero sí con énfasis. Y al final cierra con el amor y la gracia de Dios. Eso es lo que tú debes buscar en cada texto que estudies. ¿Qué cambio? ¿Qué variaciones? Lo tercero que debes observar en el texto, capítulo, el libro que estés estudiando de la Biblia es los mandatos. Observa si el texto que estás estudiando es mandato, órdenes de parte de Dios, dirección de parte de Dios para tu vida. Por ejemplo, un ejemplo lo encontramos en 1 de Timoteo 4:12, que dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Acá obviamente podemos observar el mandato, la orden, la dirección, la directriz de no permitas que te consideren menos por ser un joven. Entonces, así como este texto, vas a encontrar un montón. Lo importante es que te puedas introducir y navegar en las escrituras, de manera que puedas ir observando con intención los mandatos, los mandamientos, las órdenes, las enseñanzas que el Señor nos regala a través de su palabra. Lo segundo es interpretarla. La interpretación es muy importante hacerse con sabiduría y entendimiento. Para eso, puedes apoyarte de comentarios bíblicos, de estudios, de investigaciones, también hacerte preguntas que te van a ayudar a entender más el texto. Por ejemplo, ¿quién escribió ese versículo que estás estudiando? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué momento se escribió? ¿Por qué se escribió? Todo eso te va a ayudar a entender muchísimo más e interpretar muchísimo más el significado del versículo que estés estudiando. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Nunca saques un texto fuera de su contexto, porque una interpretación sin tomar en cuenta el contexto se puede transformar en un pretexto.
Por eso, básate en comentarios bíblicos, investigaciones y si no entiendes algo, puedes consultar a tus pastores, tus mentores, tu líder o una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios. También puedes apoyarte en diferentes versiones de la Biblia. Si estás estudiando un texto, búscalo en diferentes versiones, quizás versiones más nuevas con un lenguaje más actualizado que te puedan dar un poquito más de claridad y comprensión de las escrituras. Y número 3, la aplicación. Aplicar lo que estás estudiando, lo aprendido, lo que acabas de leer de la Biblia. La aplicación es lo que te va a ayudar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Para eso te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a lo que acabo de leer, de acuerdo a este texto? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es decir, no solamente debemos leerla o estudiarla, sino también llevarla a la práctica. Por eso, cuando estés leyendo o estudiando un versículo de la Biblia, recuerda siempre aplicarlo en tu vida diaria. Por ejemplo, en Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentaciones. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo podemos aplicar este texto en nuestra vida diaria? Les voy a dar unos segundos para que lo puedan pensar. Sí, exactamente. Orando. Dice literalmente, permanezcan despiertos, cuidando nuestra vida espiritual en oración, en momentos de tentaciones, en momentos de ansiedad, en momentos de angustia. Orar, porque el cuerpo siempre va a ser débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿Cómo vencemos momentos difíciles? ¿Cómo vencemos tentaciones? Orando. ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida este texto? Orando. Quizás no puedas por tu tiempo, por tu agenda, por tu trabajo, permanecer todo un día en oración, pero sí todo un día en conexión con Dios. Otra forma de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida es memorizando versículos. Los versículos que estés estudiando, memorízalo. Empieza con un versículo a la semana, luego vas 2 a la semana, 3 a las semanas. Eso te va a ayudar mucho en la aplicación diaria de la palabra de Dios en tu vida. Ahora sí, chicos, hemos llegado a la mejor parte. Vamos a desglosar un texto de la Biblia y juntos lo vamos a estudiar aplicando estos 3 tips que les he compartido en el día de hoy. El observar, el interpretar y el aplicar. Sí, yo lo tengo acá escrito en un papel porque quiero ir subrayando con marcadores. Tú puedes buscar tu Biblia, tus cuadernos, tus colores como tú desees. Juntos vamos a desglosar este texto. Ya vas a ver que es una manera muy sencilla de estudiar la palabra de Dios. Ya no tienes que complicarte la cabeza pensando ¿cómo puedo entender la Biblia? ¿Cómo puedo de verdad tener un estudio de la Biblia? Aplica estos 3 consejos. Ya vas a ver, te va a ayudar muchísimo en el entendimiento de la palabra de Dios. Y el texto que vamos a estudiar hoy, que vamos a desglosar como ejemplo en este video es Filipenses 4:4-7. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y lo primero que vamos a hacer es observar el texto, leerlo literalmente lo que dice. Puedes hacerlo las veces que quieras. Puedes repetir el texto que estés estudiando 1, 2, 3, 4, 5 veces. Si quieres puedes hacerlo lento, luego más rápido. Lo importante es que puedas tener una lectura literal del texto que estás estudiando. Luego de leer el texto literalmente y observar lo que dice literalmente, vamos a buscar las repeticiones. Si se acuerdan los que le comenté al comienzo del video, las repeticiones, quiero darles unos segundos para que ustedes puedan pausar el video si desean y leer. Trata de descubrir cuántas repeticiones hay en este texto. Yo voy a usar el color rosado para subrayar las repeticiones que consiga. Esto es subjetivo, si tú consigues más puedes hacerlo. Escríbelo en los comentarios si puedes encontrar otras repeticiones. Por acá, la primera repetición que consigo es alégrense, porque se repite 2 veces en 2 líneas. También, si seguimos leyendo, podemos encontrar la palabra oración. Quizás no se repite literal la misma palabra oración, pero sí se repite otras palabras
que significa lo mismo. Por ejemplo, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios. Mismo sentido, mismo significado, diferentes palabras. Eso también es muy válido en las repeticiones. No sé si tú también coincidiste conmigo. Lo segundo que vamos a buscar es los cambios, las variaciones en el texto. Para esto voy a utilizar el color naranja. Al comienzo del texto podemos notar el énfasis en la orden de alegrarse. Es como que nos está mandando aquí el apóstol Pablo exhortaba y les mandaba a la iglesia, a los cristianos de Filipo, a alegrarse, alégrense. Y al final cierra y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces al comienzo es más cuando te están mandando, tienes que alegrarte, y al final es como que ten paz, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tus pensamientos. Podemos notar el cambio y la variación en el texto. ¿Lo puedes notar? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si es así, escríbeme en los comentarios, por favor. Para este punto de cambios y variaciones en el texto voy a utilizar el color naranja y voy a hacer líneas para que podamos identificar cuáles son los cambios dentro de este texto que estamos desglosando. Lo tercero que vamos a observar y a buscar en el texto es los mandatos. ¿Se acuerdan? Que se los dije al comienzo del video, las órdenes, la ordenanza de parte de Dios para nosotros. Acá podemos notar al comienzo del texto el mandato, se los dije ahorita. Alégrense, es una orden, no es negociable. Necesitas alegrarte, necesitas regocijarte. Entonces, vamos a subrayarlo con este color verde, la palabra alégrense. También la siguiente, no se preocupen por nada. Entonces encontramos el número 1, alégrense, y número 2, no se preocupen por nada. Y luego, chicos, de observar el texto y mirar, buscar todas estas cosas que hemos estudiado en el día de hoy, vamos al número 2, la interpretación. ¿Se acuerdan que les comenté que para interpretar es importante investigar, hacerse preguntas como quién escribió el versículo, cuándo se escribió, por qué se escribió, cuál era la intención del escritor a la hora de escribir ese texto bíblico? Y respondiendo a estas preguntas, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos de Filipo. ¿Por qué se escribió? Se escribió en un momento donde el pueblo de Dios estaba atravesando una circunstancia difícil, porque estaban siendo perseguidos. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma. Es decir, estaban en territorio romano y el pueblo cristiano, la iglesia, estaba siendo perseguida. Había una persecución muy fuerte. El apóstol Pablo invita a los cristianos a alegrarse en medio de las dificultades. Por esa razón vemos el énfasis y el ímpetu en alegrarse, porque los cristianos para ese entonces no estaban muy contentos, que digamos. Había miedo quizás en el ambiente, quizás había incertidumbres, quizás no había seguridad o no había esa libertad como el que tenemos en el día de hoy. El apóstol Pablo escribió esta carta alrededor de 62 años después de Cristo. Son datos importantes que es necesario tomarlos en cuenta a la hora de interpretar un texto, a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y por último, chicos, ya luego de observar, luego de investigar, interpretar, viene la aplicación. Número 3, la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar este texto? ¿Cómo puedes tú aplicar este texto en tu vida diaria? Quiero regalarte unos segunditos más para que puedas pensar, ¿cómo aplicas este versículo en tu vida? Sí, cada uno podrá tener diferentes formas de interpretar este texto. Mi forma de interpretarlo es alegrándonos, regocijándonos en momentos de dificultad. Acá el apóstol Pablo nos insta a que en medio de ansiedad, en medio de incertidumbre, en medio de depresión, puedas ir a la oración. Entrega tus preocupaciones a Él. De esa manera puedo interpretar yo este texto. Y esta es solo una forma como yo puedo aplicar este texto a mi vida. Recuerda que cada uno de nosotros somos diferentes. Quizás Dios te habló hoy de manera distinta. Escríbelo en los comentarios cómo tú aplicas este texto en tu vida. Si tienes otras ideas, otros tips o consejos a la hora de estudiar la palabra de Dios, escríbela aquí en los comentarios.
Queremos bendecir a muchas personas, juntos edificarnos. Chicos, y pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de gran bendición para sus vidas. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y compartir este video con sus amigos para que muchas personas puedan ser edificadas por él. También activen las notificaciones, así no te vas a perder ninguno de los videos que estamos trabajando para ustedes cada día. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.